Estamos de vuelta nosotros aquí en el último bloque de información y análisis. Hoy nos acompaña don Iván León Ayala, representante de la FAO en Paraguay. Está desde febrero, me decía, justamente conociendo el trabajo también en nuestro país. Y para nosotros siempre es un gusto recibir a un alto representante para que nos pueda comentar un poco su percepción, no solamente del país, sino del trabajo que se viene realizando. Gracias, don Iván, por su visita. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti por la invitación a este espacio, a la audiencia, y bueno, como lo dices, muy contento de estar trabajando por y para Paraguay. Eso es la FAO, una organización de y para los paraguayos. Para mucha gente que tal vez no conozca un poco lo que es la FAO, ¿a qué se dedican? La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es una organización compuesta por los estados, por lo tanto define como mandato el contribuir, trabajar con los estados con un fin muy claro, que es eliminar el hambre del mundo. Y eso desde la perspectiva de la producción agropecuaria, hablemos de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pues significa un amplio, digamos, espectro de acciones relacionadas con la política pública, con el fortalecimiento institucional, con el trabajo a nivel comunitario, y pues en un país como Paraguay, que es un país agrícola por naturaleza, pues la FAO tiene un amplio, digamos, gama de acciones. El tema también en torno a un país como el nuestro que tiene bondades muy interesantes en el proceso agrícola, ¿cómo podemos entender a veces de que hay algunas desigualdades alimenticias todavía en nuestro país? Sí, digamos, esa pregunta me permite hablar de algo que para nosotros es muy importante. El mes de octubre es muy relevante para nosotros porque el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Y la pregunta que tú estás haciendo es una pregunta que se hace hoy a nivel mundial. Sí. Es decir, el mundo produce más alimentos de los que necesita, pero aún 733 millones de personas en el año 2023 padecieron hambre. ¿Por qué se da eso? Tres razones fundamentales, principalmente los conflictos, el impacto de los eventos climáticos está ocasionando, digamos, una afectación importante, y la recesión económica. ¿Y qué es lo que se ve? Que realmente las afectaciones están, digamos, causando mayor daño en la población más vulnerable. Y esa población vulnerable a la vez es población rural y muchas veces gente que se dedica a la producción agropecuaria. Entonces es como un círculo vicioso donde tiene unos elementos que están hoy impactando pues que esa cifra sea la que estamos viendo. ¿Qué sería un poco el tema de la solución? ¿Mayor organización? Mira, la solución es diversa, yo creo que ya las conocemos, habría que trabajar en ellas. Dependiendo, digamos, de los factores y los trabajos en los países, hay diferentes tipos de acciones. Concretamente, en un país como el Paraguay, por ejemplo, trabajar fuertemente en el manejo de los recursos para la producción agropecuaria es muy importante. Estamos hablando de cosas muy concretas como la gestión eficiente del agua, mejoramiento del manejo de los suelos, trabajar, digamos, a través de prácticas que están garantizando la eficiencia en la producción y una disminución, digamos, en la intensidad del uso de los recursos naturales. También tiene que ver con protección social, digamos, aquellas poblaciones que tienen hoy un nivel de vulnerabilidad, un nivel de pobreza que está, digamos, en la línea muy baja y no tienen los medios para producir o para generar o encontrar un empleo, pues hay programas de protección social con transferencias condicionadas, con acompañamiento en la educación, con alimentación a nivel de los hogares o la alimentación escolar, por ejemplo, que es uno de los programas emblemáticos de este gobierno. Entonces, todo un paquete de medidas de protección social. Luego, el desarrollo de las cadenas de valor en un país como el Paraguay es muy importante. Las cadenas de valor agropecuarias generan empleo, generan ingreso económico, entonces generan oportunidades también. Entonces tienes que trabajar en diferentes frentes para lograr, digamos, una integralidad, en conseguir lo que buscamos, que es que haya suficientes alimentos, que la gente tenga capacidad de adquirirlos y que esos alimentos sean inocuos para que garanticen la seguridad alimentaria. Una cosa que se habla mucho en el Paraguay, don Iván, es el tema de la agricultura familiar campesina. Sí. ¿Cómo se ayuda con eso? Mira, la agricultura familiar campesina, por definición, es diferente. Y eso no es algo negativo, por lo contrario. La diferenciación entre los modelos de producción es muy importante. La clave está en la definición de políticas públicas particulares y diferenciadas para la agricultura familiar en varios ámbitos, pero te menciono tal vez 3 o 4 que son importantes. Acceso a financiamiento, crédito y financiamiento para la agricultura familiar es importante fortalecer los programas. Segundo, asistencia técnica. La generación, gestión del conocimiento, extensión rural es fundamental.
El tema de acceso a mercados. La agricultura familiar, los casos exitosos que hay en el Paraguay, en América Latina, de la agricultura familiar, casi todos ellos orientan hacia modelos de comercialización asociada, asociativas, cooperativas. Paraguay es un ejemplo para el mundo en cooperativismo. Entonces, ese es otro elemento, digamos, para acceder a mercados. Y un cuarto elemento nuevamente tiene que ver con las prácticas productivas. La agricultura familiar necesita de tecnologías adaptadas a esa realidad de bajo costo que permiten nuevamente hacer una gestión eficiente de los recursos, suelo, agua, que son los recursos que se requieren para una producción. Por sobre todas las cosas, este mes también da una cita importante en Roma, ¿no? Donde Paraguay va a estar presente en ese evento, ¿no? El Foro de Inversión. Sí, como te decía, octubre para la FAO es un mes muy importante. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación y en torno a ese día se hace el Foro Mundial de la Alimentación. Y ese foro contempla una serie de espacios dentro de esa semana, que es la semana del 14 de octubre al 18 de octubre. Uno de los foros importantes es el Foro de Inversiones. Este Foro de Inversiones está focalizado en identificar países que tienen buena información disponible y que a través de esa información se puede establecer iniciativas de inversión. El Paraguay es uno de los 33 países que va a estar participando este año en el foro. Son 33 países de la región, del mundo, perdón, y el Paraguay estará presentando 3 iniciativas de inversión en cadenas de valor. Una de ellas es la banana, la otra es la leche, los lácteos, y la otra es la acuicultura. Son 3 cadenas de valor que generan oportunidades hoy si se quiere atraer inversión. Y recordemos que las fuentes de inversión son 3 o 4 y es bien importante que eso se sepa. Es decir, una de las fuentes de inversión es los recursos públicos asignados y focalizados con mayor eficiencia. Lo segundo es la inversión privada, cualquier inversionista privado que quiera hacer inversiones. La banca de desarrollo, la banca, digamos, multilateral, que normalmente le presta a los países. Y luego tenemos las donaciones. La idea del Foro de Inversiones es poner en evidencia a través de una iniciativa, de una herramienta que ha diseñado la FAO que se llama Mano de la Mano, el análisis econométrico, geoespacial, geoestadístico de esas cadenas de valor, identificar cuellos de botella, pero que esos cuellos de botella se vuelven en oportunidades de inversión. Te pongo un ejemplo de una de ellas, acuicultura. La acuicultura en el Paraguay tiene una amplia oportunidad de desarrollo. Aquí se demanda más pescado del que se produce nacionalmente. Un cuello de botella que tiene esa cadena de valor es la producción de alimento balanceado para la alimentación de los peces. Mayoritariamente es importado. Pero el país cuenta con condiciones para la producción de esos alimentos, porque tiene la materia prima. Entonces, una inversión en ese eslabón de la cadena para la producción de alimentos balanceados es una oportunidad para el inversionista que quiera montar su negocio de producción de alimentos balanceados. Es una oportunidad para la cadena porque disminuye los costos en la cadena y tercero, permite ampliar la cadena. Entonces, esa es una de las inversiones dentro de la cadena. Luego, en la cadena de acuicultura también tenemos la posibilidad de decirle a un inversionista, a un donante, ampliemos la producción con estas 1.000 familias, 1.800 familias que tienen posibilidad de acceso a agua, tierra y demás, para que tengan 1.000 estanques nuevos y se genere una mayor producción. Ahora, para llevar adelante ese proceso, que me parece muy importante, necesitamos una mejor comunicación de todos los actores dentro de la cadena y de los que están fuera de la cadena para que puedan integrarse. ¿Cómo estamos en eso? Mira, digamos, la herramienta por sí mismo y el proceso metodológico se trabaja en mesas multiactor, es decir, donde están en este caso los empresarios o las empresas principales de esos sectores. Está liderado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas y se está avanzando en lo que se llama dentro del proceso metodológico el emparejamiento, que es básicamente lo que estás diciendo, es decir, cómo convocamos a todos los actores para que conozcan la evidencia técnica, que es lo más importante, la evidencia técnica, empírica, real, sobre los datos del país, de que hay factibilidad y hay buen retorno, no solo económico, sino social. Porque la herramienta focaliza las áreas donde hay mayor incidencia de pobreza y donde estas inversiones son un vehículo efectivo para reducir la pobreza. Don Iván, estamos terminando el año, hoy empezamos justamente el último trimestre del año, digo bien, ya con miras al 2025, ¿en qué van a estar trabajando? Un poco para que la gente pueda saber la agenda. Mira, este año para nosotros es muy importante porque esperamos cerrar el año con la suscripción de nuestro nuevo marco de programación de país. Cuando inicia un periodo de gobierno se comienzan a establecer unas nuevas prioridades. Hemos estado trabajando en unas mesas técnicas y esperamos suscribirlo a final del año, principios del próximo año, y se han definido 4 áreas.
Una área es trabajar en todo lo que es la producción agropecuaria sostenible, teniendo, digamos, ese énfasis de un poco lo que hemos hablado, agricultura familiar y agricultura, digamos, un poco más empresarial. Lo segundo es el trabajo en torno al desarrollo social. Trabajamos en esquemas de acompañamiento a las políticas de protección social, de transferencias condicionadas, con familias indígenas, con mujeres. Un tercer programa que está enfocado en trabajar en todo lo que tiene que ver con la sanidad desde la perspectiva de un programa que se llama Una Salud, es decir, cómo la sanidad de los alimentos proviene de una buena sanidad a nivel de producción de animales o de vegetales. Entonces es un programa que le llamamos eso, Una Salud. Y una cuarta área, que es la de sostenibilidad ambiental, que ya venimos trabajando desde hace tiempo con el Instituto Nacional Forestal, con el MADES, en torno a todo el tema de la gestión de las áreas protegidas y sus áreas de amortiguamiento, donde la producción agropecuaria puede contribuir de manera sustancial a la sostenibilidad, digamos, de todo el modelo, que es un tema que hoy se habla a nivel mundial, ¿no? Esos serán un poco los ejes estratégicos. Esos serán los ejes estratégicos. Recuerden que la FAO es un organismo de los estados, por lo tanto nuestras prioridades son las prioridades que se establecen en el diálogo con el Estado, con el gobierno, con los actores, y el marco de programación de país es una alianza, es un marco de asociación. No se trata de un marco de la organización, sino es un marco de asociación liderado por el gobierno del Paraguay, acompañamiento técnico de la FAO, y donde concurren diferentes actores, donantes, banca multilateral, organismos de la sociedad civil. Esa es un poco la idea, y así trabaja la organización desde hace ya casi 8 décadas. Y le auguramos muchos éxitos entonces también en los trabajos que vienen por delante, ahora que acaba de llegar. ¿Qué tal Paraguay? ¿Cómo le trata? Me encanta Paraguay, a mí, a mi familia, debemos decirlo así. Me gusta mucho el Paraguay, el fútbol me gusta mucho, me gusta la carne, me gusta, realmente estamos muy contentos, y sobre todo por lo que te digo, porque siento que la FAO es un organismo que puede contribuir muchísimo más al Paraguay, y yo creo que vamos por ese camino. Entonces, espero que mi estadía y nuestra estadía a nivel familiar sea larga y duradera. Que esperemos que sea así. Gracias, don Iván, por su visita. A ti, Juan. Gracias, Iván. Felipe León, representante de la FAO en nuestro país. Hacemos la pausa, enseguida estamos ya en la recta final.